¿Cuál es el límite de la desesperación de un padre? ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando el mundo le da la espalda? Esta historia comienza con una traición, la más cruel de todas. Un padre, su propio hijo, un niño indefenso y una sentencia de muerte silenciosa bajo el sol abrasador del desierto. Fue un acto impensable, un adiós que no tuvo palabras, el final de la inocencia. Pero justo cuando la oscuridad parecía haberlo consumido todo, el destino respondió. Y lo hizo de la forma más extraña e inesperada. Envió a un rescatador que el mundo había olvidado. No era un héroe, no era un santo, era un viejo burro, un alma con tantas cicatrices como el niño al que encontró. ¿Qué vio este animal en aquel niño abandonado? ¿Y qué secreto se esconde en el vínculo que formaron, capaz de hacer llorar a todos y cambiar para siempre el corazón de un pueblo entero? Antes de que esta increíble historia comience, dime, por favor, ¿desde qué país o ciudad sientes el llamado de este relato? Me conmueve profundamente saber que no hay fronteras para las historias que tocan el alma, y tu comentario es un puente que nos une en este preciso instante. Deja tu respuesta aquí abajo y prepárate, porque lo que estás a punto de ver te marcará para siempre. El sol caía como un martillo sobre la tierra seca, agrietada, infinita. Dentro de la vieja camioneta, el silencio era más pesado que el propio calor. Samuel conducía con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos, como si quisiera estrangular al destino que lo había empujado hasta ese abismo. No era solo la pobreza lo que le carcomía el alma, eran las miradas de lástima en la aldea, los susurros crueles que seguían a su hijo David como una sombra. Cada vez que veía a su niño, veía también el reflejo del fracaso que los demás le imponían. Y en su desesperación, había comenzado a creer en sus propias mentiras, diciéndose que aquel viaje no era un final, sino una prueba, una extraña forma de purificación en el desierto. David, ajeno a la tormenta que consumía a su padre, miraba por la ventanilla con ojos llenos de asombro. Para él cada curva del camino era una aventura, cada nube de polvo una promesa. Su condición, que le dificultaba el movimiento, no era una carga para él, sino simplemente su manera de estar en el mundo. Miraba a Samuel con una devoción pura, una confianza tan inmensa que era como una brasa ardiente en el pecho del padre. Cuando la camioneta se detuvo, el corazón de Samuel dio un vuelco. «Espérame aquí, hijo», dijo con la voz rota. «Tengo que buscar algo para nosotros. Será una sorpresa». La mentira le supo a ceniza en la boca, un veneno que él mismo había creado para poder sobrevivir al momento. El acto de bajarlo del vehículo fue una tortura lenta. El pequeño cuerpo de David, tan ligero y frágil en sus brazos, se sentía como el peso de todas las promesas rotas del mundo. Lo sentó con delicadeza sobre la arena caliente que quemaba a través de la fina tela de sus pantalones. A su lado, dejó una cantimplora con un poco de agua y un trozo de pan, una ofrenda miserable que solo hacía más profunda su vergüenza. Sus miradas se cruzaron por última vez. Los ojos de David, curiosos, aún no reflejaban el miedo, solo una pregunta silenciosa. Samuel no pudo soportarlo. Se dio la vuelta bruscamente. Subió a la camioneta y arrancó el motor sin mirar atrás. Un sonido que desgarró el aire y partió su vida en dos. El vehículo se convirtió en un punto lejano en el horizonte, una mancha de polvo que se disolvía en la nada. Y entonces, el verdadero silencio del desierto cayó sobre David. Un silencio absoluto, vasto, indiferente. El niño no lloró. Simplemente esperó, como su padre le había dicho, una figura diminuta y solitaria, bajo la inmensidad de un cielo que no ofrecía respuestas. Hay dolores que nacen de la desesperación, decisiones que quiebran el alma de quien las toma. ¿Alguna vez has sentido el peso de un secreto que te ahoga? Apóyanos con tu suscripción para que relatos como este, que merecen ser contados, puedan seguir llegando a tu corazón, y así nos ayudas a continuar. Las horas pasaron como una tortura silenciosa.
El sol que antes quemaba comenzaba su lento descenso, pintando el cielo de colores naranjas y púrpuras que no ofrecían consuelo. David, debilitado, ya no tenía fuerzas para llorar. El miedo se había instalado en su pequeño cuerpo, un frío que nada tenía que ver con la temperatura. Fue entonces cuando una figura emergió de la bruma del calor, moviéndose con una lentitud que hablaba de una vida entera de cargas y caminos difíciles. No era una amenaza, sino un viejo burro, con el pelaje gris y lleno de polvo, y con cicatrices en su lomo que eran como un mapa de sus propias batallas y abandonos. Se acercaba sin prisa, atraído por una fuerza invisible, un eco de soledad que solo él podía reconocer. Al llegar junto a David, el animal se detuvo. El niño, demasiado exhausto para sentir temor, simplemente levantó la vista, sus ojos encontrándose con los del burro. Eran ojos oscuros, profundos, que no reflejaban estupidez, como muchos creían de su especie, sino una sabiduría antigua y melancólica. El burro bajó su enorme cabeza y con una delicadeza increíble rozó al niño con su hocico. En ese simple gesto no había solo curiosidad, sino un reconocimiento. En la fragilidad de David, en su quietud forzada, el viejo animal vio un reflejo de sí mismo, otra criatura dejada atrás, considerada inútil, descartada por un mundo que no tenía tiempo para los débiles. A medida que la noche comenzaba a extender su manto helado sobre el desierto, el burro tomó una decisión. En lugar de seguir su camino en busca de agua o refugio, se tumbó en la arena junto a David. Con su cuerpo robusto y cálido, creó una barrera contra el viento cortante que empezaba a soplar. David, sintiendo aquel calor inesperado, aquella presencia sólida y viva a su lado, se acurrucó instintivamente contra el pelaje áspero del animal. El ritmo lento y constante de la respiración del burro se convirtió en la única música en medio del silencio absoluto, una promesa silenciosa de que, por esa noche, ya no estaría solo. Así pasaron la noche, bajo un cielo repleto de estrellas indiferentes. El niño y el burro, dos almas abandonadas que se habían encontrado en el fin del mundo. El animal no durmió. Se mantuvo en una vigilia constante, con las orejas erguidas, atento a cualquier sonido en la oscuridad. Un guardián que no había sido pedido, pero que había respondido a un llamado más profundo que las palabras. Se había forjado un vínculo sagrado, una conexión nacida no de la alegría, sino del dolor compartido. Y en ese acto de compasión silenciosa, el viejo burro demostró que el verdadero valor no reside en la fuerza o la utilidad, sino en la capacidad de quedarse al lado de quien ha sido dejado atrás. Con las primeras luces del alba, la frágil tregua de la noche llegó a su fin. El sol comenzaba su implacable ascenso, y el burro, peregrino, pareció comprender que su calor ya no era suficiente. David estaba cada vez más débil, sus ojos apenas se abrían. Fue entonces cuando el animal, movido por un instinto que trascendía la autoconservación, levantó su cabeza, llenó sus pulmones con el aire seco del desierto y soltó un rebuzno. No fue un sonido común, fue un grito gutural, profundo y prolongado, que rasgó el silencio como un trueno. Era una llamada cargada de una urgencia desesperada, una orden enviada al vacío, una apuesta contra la indiferencia del mundo. Era la voz de los sin voz, una petición de auxilio por la vida que custodiaba. A kilómetros de distancia, Omar, un pastor nómada cuya piel curtida por el sol guardaba la sabiduría de generaciones, guiaba a su rebaño. Sus compañeros oyeron el sonido y no le dieron importancia, atribuyéndolo a un simple animal salvaje perdido. Pero Omar, cuyos oídos estaban acostumbrados a descifrar el lenguaje secreto del desierto, percibió algo más. En aquel rebuzno había una nota discordante, una persistencia, una especie de lamento que no encajaba. Su intuición, afilada por toda una vida de observación, le dijo que aquel no era un sonido cualquiera. «Esperen», les dijo a sus hombres, con una certeza que los sorprendió. «Ese animal no está llamando al viento,
Nos está llamando a nosotros. Vamos a ver. Siguiendo la dirección de aquel sonido terco, el grupo de pastores cambió su rumbo. El terreno era engañoso y el eco jugaba con las distancias, pero Omar insistía, guiado por una fe inexplicable. Tras una larga caminata, finalmente llegaron a la cima de una pequeña duna y lo que vieron los dejó sin aliento. Abajo, un niño pequeño estaba acurrucado contra el cuerpo de un viejo burro. Al notar la presencia de los hombres, el animal se levantó lentamente, posicionándose como un escudo entre ellos y el niño. No había agresividad en su postura, solo la inquebrantable determinación de un guardián. Omar, comprendiendo la sagrada escena ante él, se acercó despacio, con las manos abiertas, hablando en un tono suave, no al niño, sino al animal, mientras Omar se arrodillaba y envolvía con cuidado el frágil cuerpo de David en una manta. El burro permaneció inmóvil observando cada gesto. Sus ojos oscuros e inteligentes nunca abandonaron al pastor, evaluando, juzgando, asegurándose de que el niño fuera tratado con la ternura que merecía. Solo cuando vio a David a salvo en los brazos del hombre, recibiendo las primeras gotas de agua en sus labios agrietados, el animal pareció relajarse. Con su misión cumplida, dio unos pasos hacia atrás, lanzó una última y larga mirada al niño, y entonces se dio la vuelta. Sin hacer ruido se alejó, su silueta disolviéndose lentamente en la inmensidad del desierto, regresando al anonimato de donde vino, dejando atrás el milagro que había creado. Lejos de allí, el silencio en la camioneta de Samuel ya no era un alivio, sino una tortura. Cada kilómetro que lo alejaba del desierto era un clavo más en el ataúd de su alma. La imagen de los ojos confiados de David se había grabado a fuego en su mente, repitiéndose una y otra vez hasta volverse insoportable. El alivio inicial, la cobarde sensación de haberse librado de un peso, se había podrido, transformándose en una culpa tan densa y asfixiante como el propio polvo del camino. Comprendió con una claridad aterradora que la vergüenza que sentía ante los demás no era nada comparada con el monstruo que había desatado dentro de sí mismo. No podía vivir con ese eco, con ese vacío. En un instante, la negación se hizo añicos. Giró el volante con una violencia que casi vuelca el vehículo y pisó el acelerador, esta vez en dirección contraria, de vuelta hacia el infierno que él mismo había creado. Ya no huía. Buscaba, aunque fuera un milagro imposible. Abandonó la camioneta y corrió a pie por la arena, gritando el nombre de su hijo, con una voz rota por la angustia. «David, David». Su llamado era un lamento patético que el desierto devoraba sin piedad. Cada paso era una penitencia, cada duna una pared que ocultaba la visión de la tragedia que él mismo había provocado y que ahora estaba seguro de que merecía encontrar. Después de lo que pareció una eternidad, distinguió unas figuras a lo lejos. Al principio creyó que era un espejismo, un truco cruel de su mente atormentada, pero a medida que se acercaba, tropezando y cayendo, reconoció las túnicas de los pastores nómadas, y entonces su corazón se detuvo. Vio un pequeño bulto envuelto en una manta en los brazos de uno de ellos. Corrió con las últimas fuerzas que le quedaban, sin saber si corría hacia un milagro o hacia la confirmación de su condena. Al llegar sin aliento, sus ojos se encontraron con los de Omar, que lo miraban sin odio, solo con una profunda y sabia tristeza, y entonces vio a su hijo, débil, pálido, pero vivo. Samuel se derrumbó de rodillas en la arena, incapaz de soportar el peso de su propio cuerpo. El llanto brotó desde lo más profundo de su ser, un sollozo desgarrador de un hombre completamente roto. No pidió perdón, no se atrevió a pronunciar palabra. Solo lloró, esperando el rechazo o el miedo en los ojos de su hijo. Pero David, desde la seguridad de los brazos de Omar, simplemente extendió su pequeña y temblorosa mano hacia el rostro de su padre. En ese instante, Samuel tomó a su hijo en brazos,
y el niño, en lugar de apartarse, lo abrazó con fuerza. ¿Cuántas veces en la vida anhelamos una segunda oportunidad, un gesto que nos diga que aún hay esperanza? Si crees en el poder del perdón, suscríbete y ayúdanos a seguir compartiendo historias que nos recuerdan nuestra propia humanidad. El regreso de Samuel y David a la aldea no fue recibido con gritos ni acusaciones, sino con un silencio atónito, pesado y profundo. La historia de lo ocurrido en el desierto, traída por la voz serena y respetada del pastor Omar, comenzó a extenderse no como un chisme malintencionado, sino como una parábola susurrada de puerta en puerta. Hablaba de un padre roto, de un hijo perdonado y, sobre todo, de un viejo burro que había demostrado más humanidad que muchos hombres. La narrativa caló hondo en la conciencia de la gente, obligándolos a mirarse en un espejo que les devolvía una imagen de indiferencia y prejuicio de la que ahora se avergonzaban profundamente. Poco a poco, los ojos con los que la aldea miraba a David comenzaron a cambiar. Ya no veían al niño enfermo, al hijo problemático de un hombre pobre. Veían al superviviente, al niño que había sido protegido por el guardián más humilde. Su increíble historia de supervivencia, entrelazada con la lealtad de un animal, se convirtió en una leyenda local. El burro, a quien empezaron a llamar peregrino por su naturaleza errante y su aparición providencial, pasó de ser una bestia de carga anónima a un símbolo sagrado de compasión y coraje silencioso, un recordatorio viviente de que la ayuda puede venir de donde menos se espera. Este cambio de conciencia encontró a sus líderes en dos figuras improbables: Omar, el nómada de sabiduría ancestral, y la doctora Elena, la médica del pueblo, una mujer de ciencia y de un pragmatismo inmenso. Mientras Omar hablaba con los ancianos, no para sembrar la culpa, sino para cultivar la responsabilidad, la doctora Elena actuó, visitó la humilde casa de Samuel y por primera vez David recibió una atención médica completa y dedicada. Elena no vio un milagro, sino un niño que necesitaba cuidados, un padre que necesitaba apoyo y una comunidad que necesitaba despertar de su letargo moral. La respuesta de la gente fue una marea de pequeños gestos que juntos formaron un océano de bondad. Familias que antes cerraban sus puertas, ahora dejaban canastas con comida, mantas y medicinas en el umbral de Samuel. Los hombres comenzaron a dejar baldes de agua fresca y fardos de heno en los límites del desierto, con la esperanza de que Peregrino los encontrara. Proteger al niño y cuidar del burro se convirtió en una misión colectiva, un pacto silencioso para sanar como comunidad. La tragedia, catalizada por la compasión de un animal, no había roto la aldea, sino que la estaba reconstruyendo sobre cimientos más fuertes y nobles. Las historias, como el agua, siempre encuentran un camino por donde filtrarse. La leyenda del niño rescatado y el leal burro del desierto no tardó en cruzar las fronteras de la aldea. Viajó en boca de mercaderes y peregrinos, y en cada pueblo se le añadía un nuevo detalle fantástico, transformando la íntima parábola de compasión en un espectáculo sensacionalista. Pronto la paz que tanto había costado conseguir en Villa de la Compasión se vio perturbada por la llegada de forasteros. Venían con cámaras, con una curiosidad morbosa y con la esperanza de ser testigos de un milagro, sin entender que el verdadero milagro no era para ser visto, sino para ser sentido. Entre esos forasteros llegó un hombre llamado Ricardo. No venía con la mirada de un creyente, sino con la calculadora frialdad de un hombre de negocios. Vestía ropas finas que contrastaban con la humildad de la aldea y hablaba con una elocuencia seductora que ocultaba sus verdaderas intenciones. Ricardo no vio a un niño valiente ni a un animal noble. Vio un producto, una oportunidad de oro para explotar la fe y la curiosidad ajenas. Vio en Peregrino una atracción turística, un activo que podía ser enjaulado, empaquetado y vendido al mejor postor. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos,
Ricardo reunió a los líderes de la aldea. Les habló de progreso, de turismo, de un futuro próspero que la historia del burro milagroso podía traerles. Propuso construir un pequeño santuario cercado, cobrar una entrada para ver al animal y vender recuerdos del evento. Sus palabras, untadas de promesas de riqueza, tentaron a algunos, cuyas vidas seguían marcadas por la escasez. Sin embargo, para la mayoría, liderada por la silenciosa dignidad de Samuel y la clara visión de Omar y Elena, la propuesta sonó como una profanación, un insulto al alma misma de lo que habían vivido. La negativa de la comunidad fue respetuosa, pero firme. Le explicaron a Ricardo que Peregrino no era una posesión, sino un espíritu libre, un símbolo de su propio renacimiento. Su valor, le dijeron, no se podía contar en monedas. La amable fachada de Ricardo se resquebrajó, revelando la fría dureza de su ambición. Si ustedes son tan tontos como para no aprovecharlo, alguien más lo hará, siseó con desprecio. Un animal tan famoso no permanece libre por mucho tiempo. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza venenosa, y cuando se marchó, la aldea supo que había ganado una batalla moral, pero que la guerra contra la codicia apenas comenzaba. La partida de Ricardo no dejó tras de sí miedo, sino una determinación férrea. La comunidad, ahora unida por un propósito común, organizó una red de vigilancia silenciosa. Los más jóvenes, junto a Samuel, se turnaban para patrullar los límites del desierto, no como soldados, sino como guardianes. En el centro de todo estaba David. El niño, que antes era el protegido, se había convertido en el brújula del grupo. Su conexión con el desierto era casi mística. Parecía saber dónde encontrar a Peregrino, guiado por una intuición que nadie podía explicar. A su lado, siempre fiel, su perro Toby se convirtió en un sistema de alerta temprana, cuyos ladridos señalaban cualquier anomalía en el silencio de la noche. Tal como se temía, los hombres de Ricardo regresaron. Llegaron al amparo de la oscuridad, con redes y lazos, moviéndose como sombras con la intención de robar el alma del pueblo. Pero no encontraron un animal solitario, sino una muralla humana. Los aldeanos, alertados por Toby, salieron a su encuentro. No hubo gritos ni armas, solo hombres, mujeres y niños de pie, sosteniendo pequeñas lámparas de aceite, sus rostros iluminados por la llama y una resolución inquebrantable. La fuerza de su silencio, de su juicio colectivo y pacífico, fue más poderosa que cualquier amenaza. Los hombres de Ricardo, desconcertados ante aquella resistencia pasiva y unida, retrocedieron con frustración, pero la codicia de Ricardo era más profunda que su paciencia. Si no podía capturar a Peregrino, lo incapacitaría. A la noche siguiente, sus hombres dejaron una trampa de metal, un cepo cruel y oxidado, escondido bajo la arena en uno de los senderos que el burro solía frecuentar. El sonido metálico y el rebuzno de dolor de Peregrino rasgaron la noche. Fue Toby quien lo encontró primero, corriendo de vuelta a la aldea con ladridos frenéticos. La comunidad entera corrió hacia el lugar y la visión de su amado símbolo, herido y luchando contra el metal que mordía su pata, encendió en sus corazones una mezcla de furia y desesperación. Liberar al animal, asustado y dolorido, fue una tarea peligrosa que requirió la fuerza de todos. Mientras Samuel y Omar le hablaban con voz suave para calmarlo, la doctora Elena dirigía a los otros para abrir la trampa sin causarle más daño. Con un esfuerzo conjunto, llevaron al burro herido de vuelta a la aldea, una procesión solemne que simbolizaba el compromiso de la comunidad de cargar con su propio corazón herido. Mientras Elena limpiaba y vendaba la herida, Peregrino miraba los rostros a su alrededor. En sus ojos no había miedo, sino una profunda e inconfundible gratitud. En esa mirada se selló el pacto eterno. Ya no era un símbolo que proteger, era familia. Parecía que el cielo había cerrado su corazón,
Tras la partida de Ricardo, un enemigo más antiguo e implacable se instaló sobre la aldea, una sequía severa y despiadada. El sol, antes una fuente de vida, se convirtió en un tirano que evaporaba el agua y agrietaba la tierra hasta hacerla sangrar polvo. El pozo comunitario, el corazón acuático del pueblo, bajaba su nivel cada día, y con él las esperanzas de una buena cosecha. El ganado enflaquecía, y el fantasma del hambre, un miedo ancestral, comenzó a rondar las casas. Esta era la verdadera prueba para Villa de la Compasión. Es fácil ser generoso en la abundancia, pero la escasez amenaza con despertar los viejos egoísmos. En medio de la creciente desesperanza, la figura de Peregrino se convirtió en un faro. El viejo burro, que ahora caminaba con una cojera permanente, como recuerdo de su encuentro con la crueldad humana, no huyó en busca de pastos más verdes. Se quedó. Permaneció en los alrededores de la aldea, sobreviviendo con una dignidad asombrosa, masticando los arbustos más secos y bebiendo del agua que la gente compartía con él. Su resiliencia era un sermón silencioso. Los aldeanos lo veían soportar su dolor y la dureza del clima sin una queja, y en él veían un reflejo de su propia capacidad para resistir. Si él, que lo había perdido todo, seguía de pie, ellos también podían hacerlo. Fue David quien transformó esa inspiración en acción. El niño, cuya voz física era débil, poseía ahora una autoridad moral que nadie se atrevía a cuestionar. Una tarde, tomó la ración de agua y el pan de su propia familia y los llevó a la plaza del pueblo, depositándolos junto al pozo casi seco. Fue un gesto simple, pero de un poder inmenso. «Si Peregrino compartió su sombra conmigo cuando yo no tenía nada», dijo con una voz clara, «nosotros debemos compartir nuestro pan ahora». Sus palabras resonaron no como las de un niño, sino como las de un sabio. Samuel, con lágrimas de orgullo en los ojos, fue el primero en seguir su ejemplo, y pronto toda la aldea lo hizo. Bajo la guía de David, la comunidad organizó un sistema de reparto equitativo. Cada familia aportaba lo poco que tenía a un fondo común, y cada día se distribuía en partes iguales. Los días eran duros y las noches largas, pero ya no había desesperación. Se reunían al atardecer, no solo para recibir su ración, sino para compartir historias y fortalecer su espíritu. Descubrieron la lección más profunda que Peregrino les había enseñado. La compasión no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. No solo estaban sobreviviendo a la sequía, la estaban trascendiendo, unidos por un pacto de solidaridad que los había vuelto inquebrantables. La noticia de una aldea que compartía sus recursos en plena sequía era un rumor tan increíble que muchos no lo creían, pero para otros era la última hebra de esperanza a la que aferrarse. Un atardecer, un grupo de figuras polvorientas y exhaustas apareció en el horizonte. No eran turistas ni mercaderes, eran familias enteras, refugiados de otras aldeas donde los pozos ya se habían secado por completo y la vida se había vuelto imposible. Habían caminado durante días, siguiendo la leyenda de Villa de la Compasión, buscando no un milagro, sino simplemente un sorbo de agua y un lugar seguro donde pasar la noche. Su llegada silenciosa y desesperada planteó la pregunta más difícil a la que la aldea se había enfrentado. El miedo, ese viejo enemigo, resurgió con fuerza. El instinto de supervivencia gritaba en la mente de muchos aldeanos. «Apenas tenemos para nosotros», susurraban algunos, con la lógica amarga de la necesidad. «Si compartimos lo poco que nos queda, moriremos todos. Nuestros hijos primero». El debate fue intenso y doloroso, dividiendo a la comunidad que tanto había luchado por unirse. Por un lado, la realidad de la escasez. Por el otro, el principio sobre el que habían reconstruido sus vidas. Rechazar a los forasteros sería traicionar la lección de Peregrino. Sería cometer, como comunidad, el mismo pecado que Samuel había cometido en el desierto. En el momento de mayor tensión, todos los ojos se volvieron hacia David. Él,
que se había convertido en la brújula moral del pueblo, no pronunció un gran discurso. Su acción fue mucho más elocuente. Se acercó a una de las niñas refugiadas, una pequeña de ojos asustados que se escondía tras su madre, y le ofreció su propia ración de pan y su vaso de agua. El gesto acalló todas las discusiones. Un hogar no está hecho de paredes, sino de una puerta que se abre, dijo David con una voz suave pero que todos escucharon. Peregrino no me preguntó de dónde venía, solo vio que tenía una necesidad. Las palabras del niño, cargadas de una verdad incontestable, disolvieron el miedo y la duda. La decisión fue tomada. Acogerían a los recién llegados. No fue fácil. La convivencia en medio de la precariedad generó roces y tensiones, pero bajo la guía de David y la organización de Elena y Omar, establecieron reglas justas para todos. Cada persona, local o forastera, tenía que contribuir al bien común, cavando para ahondar el pozo, buscando leña, cuidando de los enfermos. La aldea se volvió más ruidosa, más concurrida y más pobre en recursos, pero inmensamente más rica en espíritu. Demostraron que la compasión no se mide por lo que sobra, sino por la voluntad de compartir incluso lo que falta. Y entonces, cuando ya casi habían olvidado cómo recordarlo, el cielo se abrió. La lluvia llegó no como una tormenta furiosa, sino como un regalo delicado. Primero fueron unas pocas gotas tímidas que golpeaban el polvo y dejaban pequeñas marcas oscuras en la tierra sedienta. La gente se detuvo, levantando el rostro al cielo con incredulidad. Luego un torrente suave y constante comenzó a caer, y un suspiro colectivo de alivio recorrió la aldea. Hombres, mujeres y niños salieron de sus casas, no para resguardarse, sino para recibir el agua, dejando que lavara el sudor, el polvo y los meses de angustia. Era un bautismo, la bendición que sellaba su prueba y reconocía la fortaleza de su espíritu. En las semanas siguientes, el desierto obró su propio milagro. La tierra, que parecía muerta, explotó en una alfombra de vida y color. Flores silvestres de tonos vibrantes brotaron de la nada. El pasto cubrió las lomas y el pozo de la aldea volvió a rebosar de agua clara y fresca. Con la renovación de la tierra vino la consolidación de la comunidad. Los recién llegados y los habitantes originales trabajaron codo a codo, ya no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro juntos. Plantaron nuevos campos, repararon las casas y fortalecieron los lazos que se habían forjado en la adversidad. Villa de la Compasión ya no era solo un nombre, era una identidad vivida, un testimonio de que la verdadera prosperidad nace de la humanidad compartida. Con la abundancia, regresó la tentación del mundo exterior, esta vez de forma más poderosa. No era Ricardo, sino una corporación con abogados y planes de desarrollo mucho más ambiciosos. Querían comprar una gran extensión de tierra, incluyendo el lugar exacto donde Peregrino había encontrado a David, para construir un complejo turístico de lujo. Prometieron empleos, una escuela, un camino pavimentado, una prosperidad material que empequeñecía la oferta anterior. Era la prueba final a sus valores. Ahora que el peligro había pasado, ¿le pondrían finalmente un precio a su historia? ¿Venderían su alma a cambio de comodidad? La respuesta de la comunidad fue unánime e instantánea. Se reunieron en la plaza, y esta vez no hubo debate. Rechazaron la oferta sin dudarlo un segundo. Habían aprendido una leal acción invaluable. Su mayor tesoro no era la tierra ni la leyenda que atraía a los forasteros, sino la esencia misma de esa leyenda. Era la compasión, el sacrificio y el recuerdo de su propia transformación. Vender aquel santuario natural sería vender el corazón de su identidad. Por ello declararon el área como un refugio protegido, no para el turismo, sino para la memoria y para el espíritu libre de las criaturas del desierto. Eligieron proteger su esencia por encima de cualquier riqueza. Los años pasaron, y Villa de la Compasión floreció,
no tanto en riquezas materiales como en espíritu. Cada año, en el aniversario del día en que Omar encontró a David, la comunidad celebra el Festival de la Compasión. No es una fiesta ruidosa, sino una ceremonia íntima y solemne. Al atardecer, todos los habitantes, viejos y nuevos, encienden pequeñas lámparas de aceite y caminan en procesión silenciosa hasta los límites del santuario protegido. Allí comparten pan y agua, cantan viejas canciones y sobre todo honran la memoria de su viaje del abandono a la redención. Es un ritual que les recuerda quiénes son y de dónde vienen, una celebración de la empatía que los salvó. David, ahora un joven conocido por todos no como la víctima, sino como Lázaro, el que renació, se convirtió en el corazón de estas celebraciones. Aunque sus limitaciones físicas persistían, su espíritu era inmenso. Sin ostentar ningún cargo, era el líder natural y la brújula moral de la aldea. Su principal labor era sentarse con los niños y contarles la historia, no como un cuento triste, sino como el mito fundacional de su hogar. Les enseñaba que la verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en la capacidad de sentir el dolor ajeno y actuar. Lázaro se convirtió en el guardián de la memoria, el portavoz de los valores que un humilde burro les había enseñado. Peregrino vivió una larga y pacífica vejez, cuidado y venerado por cada miembro de la aldea como un patriarca silencioso. Cuando su tiempo llegó a su fin, fue enterrado con honor bajo un árbol solitario, en el santuario que él mismo había consagrado con su acto de bondad. Pero su presencia nunca se desvaneció. Su historia se convirtió en leyenda, y su espíritu en el guardián simbólico de la aldea. Ante cualquier dilema o decisión importante, los habitantes de Villa de la Compasión se hacen una simple pregunta: ¿qué habría hecho Peregrino? El viejo burro, una vez un paria, se había vuelto inmortal. Así, una historia que comenzó con el acto más oscuro de abandono, terminó con la creación de un faro de humanidad. Nos enseña que las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de una fuerza increíble y que el acto de compasión más pequeño puede tener un eco eterno. Cuéntame, ¿desde qué país nos escuchaste y qué hora es ahora mismo en tu rincón del mundo? Saber que esta historia ha viajado tan lejos para encontrarte es la mayor recompensa. Si este relato tocó tu alma, suscríbete, pues tu apoyo es lo que nos permite seguir buscando estas luces en la oscuridad. Gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje hasta el final. Cada historia solo está completa cuando encuentra un corazón que la escuche, y el tuyo le ha dado vida a esta. Espero que te lleves contigo un pedacito de la esperanza de esta aldea. Cuídate mucho y hasta el próximo video.